Bienvenidos. La Asamblea toma mañana una decisión crucial para el país, que puede abrir puertas o cerrar puertas. Eso es lo principal. Solucionar, nada. Aliviar, sí, algunas cosas. Y depende de cómo lo hagan, que les responda el presidente, si es que les devuelve el proyecto con un veto parcial, y a la vez, cómo se reagrupen ellos. Hay un último momento para la racionalidad, una última oportunidad para entender lo que se debe de hacer versus lo que conviene a otros, por supuesto, no al país, hacer. Y pocos economistas más idóneos para guiarnos en este camino que Carlos Julio Emanuel. Ha sido funcionario principal en las dos mayores responsabilidades de ese ámbito en el Estado. El Ministerio de Finanzas, que se llamaba entonces, inicio del gobierno de Gustavo Noboa, la mitad realmente, 2001-2002, y Banco Central. Junto con él opinará otro exministro de Economía, Mauricio Pozo, 2 veces en esa función. Le atribuyen de los mejores resultados al inicio del gobierno de Lucio Gutiérrez. Fernando Ibarra, quien es presidente, expresidente del Parlamento Laboral, y Adrián Castro, asambleísta de ADN, para darnos su feeling hasta hoy sobre por dónde van sus aliados socialcristianos y correístas en la Asamblea. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Bienvenidos. Nos pueden seguir por Facebook y YouTube, de Vera a su manera. Estamos en Extreme TV Cable, canal 15 de Vito TVO. Ayer tuvimos problemas de audio, algunas veces, en Vito TVO. En alta definición es 709. Disculpen por lo de ayer. DirecTV es 194, corresponde a Manavisión, canal 9, señal abierta, solo en Manaví. RTU, que está con nosotros de lunes a viernes, domingos, ¿no? En todas las demás cableras, DirecTV 177, CNT 12, TV Cable 69, Claro TV 30, Cable Unión 09. En radio, 101.3 FM, Radio Centro. En Manaví, Candela con K, 89.3 FM. En Riobamba, La Bonita del centro del país, la misma frecuencia, 89.3 FM. Para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua. Y en Quito, Radio Única, 94.5 FM. Los lunes se integra siempre María Clara Triviño Martínez. Bienvenida. Gracias, Carlos. Muy buenas noches para ti, para todos nuestros amigos televidentes y radioescuchas que nos acompañan. Vamos a empezar por una declaración que dio el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, este fin de semana a Andrea Bernal de NTN 24, que define con bastante claridad en lo que va a terminar esta debatida reforma de incremento del IVA. Vamos a escucharlo. Entonces hay solución para el problema. No queremos dejar al país sin dinero, al contrario, tiene que tener dinero y tiene que tener dinero el gobierno para luchar en esta guerra. Y ahí tenemos propuestas muy puntuales para justamente poder tener ese objetivo. Pero la vía es el IVA. Ustedes no están de acuerdo en que nosotros no estamos de acuerdo que esa es la vía. Sin embargo, si se logran los consensos de mayoría sin la posición de nuestro partido, por supuesto hay que ser democráticos y lo vamos a respetar. Hay que sincerar eso, porque ya el ministro de Economía salió a decir, no, esto no es solo por el tema de la guerra, es que el Estado no tiene dinero y hay que buscarlo de alguna forma. Hay que sincerar ese proyecto del IVA para decir,
no es momentáneo. Sabemos que si se sube el IVA no se va a bajar. Yo creo que más que presidente. sincerarlo, transparentarlo, decir, esto es para en materia de seguridad lo que se necesita, esto es lo que nos va a costar la guerra, este es el tiempo de la guerra y este es el monto, en esta cuenta se va a manejar y los recursos van a ser para la guerra y todo su daño colateral. Eso no es claro todavía. Eso no está claro todavía. Entonces, eso es una política pública que hay que implementar en el marco de la Asamblea Nacional, que puede ser complementada con otra política pública que es de derecho del gobierno a actuar, por ejemplo, focalización de subsidios y otra serie de cosas. Entonces, eso hay que discutirlo. Y luego tenemos el hueco fiscal, el déficit fiscal que se ha creado por las malas administraciones y que lo ha heredado este gobierno, no lo ha creado este gobierno y que por supuesto hay que manejarlo porque es inmanejable. Y en ese sentido, esa política pública para conseguir recursos de libre disponibilidad se debería de tratar aparte y se deberían de buscar los consensos de cómo hacerlo. El objetivo es conseguir cierto monto, cuál es la ruta que nos permita, cambiando las cosas y no haciendo lo mismo que nos ha llevado al desastre económico que vivimos aquí. ¿Usted votó a favor que el proyecto del IVA, del que estamos hablando, pues pase del CAL a la Comisión Económica? ¿Va a seguir prefiriendo o poniendo al frente al país o a su partido? Siempre el país. Mire, gracias por su pregunta, porque me encanta su pregunta. Mire, ¿primero el país o el partido? No, el país primero, por supuesto. El país primero. El país primero. Así le jalen las orejas. No, a mí nadie me jala las orejas. No, ni mi mujer, gracias a Dios, me jala las orejas. Pero el país primero. A ver, cuando usted está en esta posición de presidente de la Asamblea Nacional y tiene que dar un voto dirimente, que fue lo que me pasó a mí, usted tiene en una mano al gobierno. Porque si usted decide que no vaya el proyecto, le cortó la posibilidad al gobierno o le coartó la posibilidad al gobierno de que se trate su proyecto de ley. Pero al mismo tiempo tenía en la otra mano a la Asamblea Nacional. Es decir, le coartaba a la Asamblea Nacional a implementar sobre ese vehículo, sobre ese proyecto enviado al gobierno, políticas públicas que le permitan sacar de la crisis al gobierno. Entonces yo tenía en ese momento la posibilidad de coartar al gobierno y coartar a la Asamblea. Como responsable y demócrata que soy, eso jamás lo iba a hacer. Lo correcto es darle paso a los dos poderes del Estado para buscar una solución que nos saque de esta crisis económica. Qué responsabilidad, sin duda alguna, que tuvo. Totalmente, por supuesto. Pero aquí estamos justamente para asumir las responsabilidades y actuar en democracia. Ahora dice la ministra de Gobierno a los asambleístas que están en contra que se pongan la camiseta. ¿Qué les dice usted? Yo creo que todos tenemos puestos la camiseta. Se ha demostrado una asamblea que en 2 meses ha aprobado más de 9 leyes con más de 100 votos. Se ve que hay una unidad contundente. Tenemos discrepancias que hay que respetar y tenemos coincidencias que la estamos trabajando y la estamos profundizando. Pero ponerse la camiseta es justamente buscar la vía para sacar al Ecuador de la crisis económica y de inseguridad. A mí me han dicho que usted tiene un despacho. Bien, hasta ahí esa larga intervención para que entiendan ustedes en el contexto en que va a manejar esto Henry Kronfle mañana, con un añadido. Luego Andrea le explicó cómo iban a votar, él dijo que por bloques. El proyecto iría así al Ejecutivo. Le anticipó que seguramente habrá un veto parcial del presidente. Henry Kronfle coincidió en que no tendrían 92 votos para ratificarse. Conclusión, esto va a pasar por esa vía. Le pregunto a Carlos Julio Emanuel, tras darle la bienvenida, si eso es lo correcto. Bueno, eso es lo correcto desde el punto de vista legislativo para hacer lo que los bloques o los jefes de los bloques han decidido hacerlo. No es lo correcto para la economía del país, Carlos. Para ser coherente, yo desde hace mucho tiempo, concretamente desde el año 2005, cuando era presidente el doctor Alfredo Palacio, propuse la reducción del IVA. No puedo en ningún momento estar proponiendo alzas del IVA, peor en una situación como la actual del Ecuador, que tiene un estancamiento económico y ningún texto de economía. Aquí van a ver algunos economistas en este programa, ningún texto de economía recomienda que se suban los impuestos cuando hay un estancamiento económico, un deterioro de la situación económico-social del país, pobreza, desempleo, subempleo. Más de 6 millones de ecuatorianos viven. ¿Y no se puede hacer una excepción cuando hay guerra? Cuando estamos en conflicto armado interno, cuando el gobierno de Lazo dejó en esta acefalía, por Dios, en esta escualidez la economía. A ver, Carlos, mira, estoy completamente de acuerdo que hay que buscar financiamiento para el problema de la conmoción interna, guerra o como se llame. En eso el Partido Social Cristiano, al que pertenece Henry Kronfle, ha hecho una propuesta muy sensata.
3,25% de contribución anual sobre las utilidades de las empresas que producen 540 millones de dólares por año. En 2 años, 1.080. ¿Cuánto dice el ministro de Finanzas que es el problema de la guerra? 1.020 millones, entonces está cubierto. Si estamos hablando de eso, entonces no podemos hablar de que el IVA se necesita para el esfuerzo bélico. El problema es otro, que también lo señaló Henry, que antes de que se decretara este estado de excepción, conmoción bélica interna, antes ya Ecuador tiene pues una conmoción económica producto de malos manejos de los 2 últimos gobiernos. Correcto. Y los economistas que asesoraron esos gobiernos deberían hacerse cargo también de esos resultados. Bueno, vamos y con no uno, lo hacen. Vamos con uno de esos. Y revisemos lo que dijo antes para luego conversar con él, María Clara. Así es, nuestro invitado por Zoom, que es el economista Mauricio Pozo, en este primer bloque. Hace pocos días también fue claro al pronunciarse a favor del incremento del IVA y citó las razones en una entrevista para la UES. Me parece que esa decisión del IVA sí va a ayudar, sí va a contribuir con todos los bemoles o algunos, yo diría, defectos que pueda tener, pero me parece que es algo que es positivo para el momento que tenemos, pero de ninguna manera debería vérselo como una decisión única. Esto tiene que ir acompañado de otras acciones, inclusive para que sea socialmente y políticamente más vendible. La gente no necesariamente compra más o compra menos porque el IVA sea bajo o más alto. Es por la capacidad de compra de las personas, y en un país con altos niveles de desempleo y subempleo es mucho más difícil demandar bienes y servicios. Bienvenido, economista Mauricio Pozo. Unos cuantos días después de esa declaración, ¿se ratifica en lo dicho? ¿Por qué y cuáles serían las medidas que usted reclama complementarias a aquella? Buenas noches, Carlos. Tal vez empezar indicando que estamos frente a 2 problemas gruesos. Un problema es el tema de la inseguridad y el otro problema es un problema económico. Los 2 problemas son situaciones permanentes, no son temas temporales. Por lo tanto, para corregir esto, no se puede optar por decisiones temporales tratando de cubrir un problema permanente. El tema de la inseguridad, por ejemplo, esto no es que se acabe este año, no se va a acabar el próximo. Por más bien que le haya ido el gobierno hasta la fecha, esto va a demandar un plazo mucho más largo, y si va a demandar financiamiento, hay que darle las fuentes de financiamiento también permanentes. En ese sentido, si nosotros le gravamos con alguna contribución especial en algún sector, primero, esto no necesariamente es legal. No soy abogado, pero no se puede legislar a dedo en estos temas. Hay que buscarle el principio de generalidad a la contribución a los impuestos. Primera situación. Segundo, el tema fiscal es un tema estructural y hay que darle una solución estructural y por lo tanto de mediano y de largo plazo. Dicho esto, me parece, sin estar fanático de un aumento del IVA, porque esa no es mi posición es que resolvamos el problema, pero esa solución tiene que ser balanceada, es decir, decisiones por el lado del ingreso y decisiones por el lado del gasto. Y ahí yo diría inclusive que hay bastante más espacio, por ejemplo, en el punto del subsidio a los derivados de petróleo, gasolinas, diésel, a pesar de que parecería que diésel no quieren topar. Ahí está el tema de la reestructuración que se demanda para los bonos, los tenedores de bonos. Está el tema de los bienes y servicios adaptado a la nómina, no llenar vacantes, el tema de estabilizar y no subir el salario por un buen periodo, entre otras acciones. Eso, vendido en un programa, puede cumplir los elementos para pedir financiamiento internacional, que también ayudaría para resolver el problema. Ok, ahí quedó su propuesta completa. Averiguaré algunas cosas enseguida, pero antes, ¿cuál es su reacción a esta alternativa? Bueno, como dije, Carlos, hay 2 problemas. El problema de la guerra se resuelve con esa contribución que hace el Partido Social Cristiano, que consta en el anteproyecto de ley,
que se va a presentar mañana. No, porque la guerra no dura solo este año. Bueno, el estado de excepción dura este está año. hablando de 2 años, si se requiere más, pues se hará más. ¿Sabe cuánto se requiere? Dijeron en una sesión reservada y yo lo he revelado aquí algunas veces porque cuando hizo trascendiendo un asambleísta dejó de ser reservado. 1.800 millones de dólares para mantener 70% operativa las Fuerzas Armadas 24/7 como se necesita. Solo para eso. Recordemos, Carlos, que en el presupuesto general del Estado, la fuerza pública, que es Policía y Fuerzas Armadas, ya tienen el 10% del presupuesto. Estamos hablando de más de 3.000 billones. Entonces aquí le estamos haciendo... Gracias a lo cual las muertes violentas han bajado de 26 a 6 aquí. Pero nadie está en contra de eso. Si lo que estamos hablando están en contra en el momento en que le quitan recursos para seguir manteniendo ese nivel de iniciativa. No hay ninguna quita de recursos. Se están proponiendo recursos. Pero no es lo único. Recursos le restan, recursos le merman, recursos. No es... A ver, si estamos hablando del problema económico... Entonces estamos hablando ahí, Carlos, de 15.000 millones de dólares. Eso es otra magnitud. Pero eso es lo que aquí se está mezclando las cosas, pues. No las mezclemos, pues. Es que no es esta la ocasión para aprovechar por fin de hacer lo que tanto se postergó. Pero no alcanza. Que va a alcanzar. Pero ese el gobierno espera generar 3.000 millones entre ajustes y contribuciones. El FMI le ha dicho, ok, nosotros te daríamos 3.000 más si ustedes primero generan 3.000 más y con 6.000 ya tienen respiro para este año en que necesitas 12.000. Eso ha dicho el Fondo Monetario públicamente. No, a mí me lo dijo el ministro de Economía. El ministro de Economía. Correcto. Bueno, pero vuelvo a decir, hay un montón de cosas adicionales que hay que hacer que no se han hecho. Mauricio toca el tema de que él no es fanático del aumento del IVA. Es más, hace pocos días o semanas vi una declaración de él que decía que no estaba de acuerdo con el aumento del IVA. Ahora, pues evidentemente hay un cambio de posición, pero la reestructuración de la deuda es fundamental. Eso no se ha planteado. Porque ahí estamos hablando, Carlos, hablando de la deuda pública interna y externa de 8.000 millones de dólares por año. Pero el problema es ahora, generar pinches 1.500 millones de dólares para comenzar a salir del hueco. Es ahora. Esa renegociación no puede producir eso ahora. ¿Qué hacemos mañana? Está más de una propuesta en ese sentido, pero el IVA tiene otras consecuencias que son nocivas. No puedes subir impuestos en un momento que tienes una recesión económica. Contrae la demanda, ¿verdad? Contrae el consumo. La gente va a comprar menos. A ver, desde el 2018 hasta la fecha, la economía ecuatoriana no crece. ¿Qué hemos hecho en el gobierno de Moreno, en el gobierno de Lazo, y ahora queremos hacer en este gobierno? Aumentar los impuestos. ¿Por qué no han solucionado el problema estructural al que hace referencia Mauricio? Si hemos venido subiendo impuestos. Bueno, vamos a ello, porque entre otras cosas, usted fue ministro de Finanzas al final del gobierno de Lenín Moreno, y hace un rato decía el economista Carlos Julio Manuel que los economistas que ahora plantean estas cosas se hagan cargo y nos cuenten por qué diablos no lo hicieron cuando estuvieron en esa función. ¿Qué pasó en su caso? Voy a hablar de mi periodo, Carlos, porque no puedo responder en otros periodos, puedo dar una opinión, sí. En primer lugar, recordará usted, yo me hice cargo en plena pandemia, cuando la economía decreció casi al 8%, y logramos en ese momento introducir un esquema que permitía en forma gradual alcanzar los precios internacionales de los derivados. Había un ajuste a los derivados de petróleo del 5% mensual, después se ajustó al 3%, para tratar de llegar a los precios externos y que lo que nos demandaba de subsidio, reducir, más o menos son 3.000 millones, depende del precio del petróleo, pero más o menos 3.000 millones al año, que para el periodo que se aplicó nos dio un ajuste de ingresos de alrededor de 2.000 millones. Esa contribución se hizo. No hubo aumentos impositivos. Lo que yo sostuve en su momento es que yo no estaba de acuerdo con el IVA si es que esta era la única decisión del gobierno. Pero si existe un programa económico, que es lo que yo he venido insistiendo desde un principio, donde se señalen objetivos, instrumentos, metas, un cronograma de acciones, responsabilidades, eso podía ser algo que nos permita acceder a financiamiento internacional. Okay, hablemos Bajo esa óptica sí se entiende un tema impositivo que podemos también discutirlo por sí solo, pero tal vez no es el momento. Ya, hablemos del programa económico, que es una necesidad, sin duda, pero antes, si se salvan las dificultades legales que tendría
una contribución, le llaman los socialcristianos, y es un impuesto, del 3.5% sobre las utilidades de las personas jurídicas que las hayan tenido, salvo pymes, tomando como referencia los años 2021-2023, no es sobre las 2021-2022, perdón, no es sobre las utilidades de esos años, porque entonces sería un gravamen adicional retroactivo. Esto genera 1.040 millones de dólares, la cifra que el gobierno ha esperado generar con el IVA. ¿Cabe reemplazar esta medida por el IVA, considerando que adicionalmente se requiere lo que usted menciona de respecto a subsidios y políticas públicas? Yo dije al principio que el problema que tenemos frente a nosotros es un problema permanente, no es un problema temporal. Y el buscar con contribuciones especiales de determinados sectores aportes nos va a ayudar a salir del momento, pasar el río, pero no nos va a resolver el problema. Estamos pateando el problema para adelante. Ya, es decir, si el IVA... Creo yo requerimos algo que nos dé certidumbre, nos dé confianza hacia mediano plazo para poder trabajar. Ya, y esto no nos resuelve ese problema. Ok, nada resuelve ese problema a corto plazo, por lo menos por si acaso. O sea, no hablemos de soluciones. Eso alivia el problema y abre el camino o abre puertas hacia lo que a largo plazo, 2 años tal vez, de políticas públicas sostenidas, concertadas, podría generar. Ya, lo que quiero entender es si el IVA queda como permanente, el 13%, que es la propuesta del gobierno, y el 15% solo por 2 años, más las otras medidas complementarias, ¿allí sí sería partidario usted del incremento del IVA? En un programa como menciono, donde se equilibre la decisión del ingreso con los otros elementos y acciones en el gasto, y con un programa diseñado con apoyo internacional, por supuesto que voy a estar de acuerdo. Ya. Pero no perdamos de vista las cosas. Nosotros estamos atravesando un momento muy complicado. En periodos anteriores, en gobiernos anteriores, también se optaron por estos esquemas, a pesar de que eran posiciones discrepantes en el tema del IVA. Yo quisiera que no subamos ningún impuesto. Lo que estoy viendo es que poniendo en una balanza los problemas que tenemos para las soluciones que tenemos, los márgenes de espacio o de maniobra no son muchos. Okay. Y sobre esa base tenemos que trabajar. Eso queda claro. Le agradezco por su tiempo y su disponibilidad permanente. Por ahora, no hay opción más que eso, porque la propuesta del 3.5% que ha mencionado el PSC es discriminatoria, solo grava a ciertas empresas. No, es general. Personas jurídicas que hayan tenido utilidades. Excepcionando a las pymes, claro. Pero me parece a mí que es una medida razonablemente aceptable. ¿Y las complementarias cuáles serían? Bueno, una ha mencionado Mauricio y yo las he mencionado, Carlos, un libro que publiqué hace 2 años, que te entregué, que está aquí, Crecimiento y Desarrollo con Libertad Económica. Aquí están todas las medidas que algunos economistas estuvimos estudiando hace algún tiempo. Algunos economistas del Foro de Economía y Finanzas, el economista Marco Flores y otros economistas hemos planteado soluciones hace tiempo. El problema es que no se las ha adoptado, el problema es que se ha estado haciendo todo menos resolver los problemas de fondo del país. Una de esas medidas es una reestructuración de la deuda que produzca un verdadero alivio de la deuda. Tú dices, pero eso no se puede hacer ahora, pero lo venimos planteando hace 2 años o más. Eso hay que comenzarlo ahora. Ya, pero no es que es lo de siempre, por no hacerse lo que se debe, siempre estamos abordando a lo que no se debe para la coyuntura. Pero hoy día un gran admirador suyo dijo otra cosa en Ecoavisa. María Clara. El apoyo más visible, el incremento del IVA en las últimas horas lo ha dado Cordes, cuestión que ratificó hoy el expresidente Osvaldo Hurtado en un contundente ejemplo político que rebasa lo económico durante sus respuestas en una entrevista de Lenin Artieda en Ecoavisa. El IVA, si es que llega a aumentarse, no va a resolver el problema. Ni siquiera el aumento del precio de los combustibles. No va a ser suficiente para llenar el hueco fiscal, que es de alrededor del 5% del Producto Interno Bruto. Será necesario
achicar el Estado. Para el movimiento indígena, para la izquierda ecuatoriana, para el terrorista ISA, ¿cuál es la mayor autoridad moral en América Latina? Cuba, Fidel Castro, el Che Guevara, el actual presidente de ese país. Bueno, quisiera decirles a ellos que Cuba acaba de quintuplicar el precio de la gasolina. Eliminó el subsidio a la gasolina. Bien, ¿por qué es santo y bueno que los revolucionarios socialistas comunistas cubanos eliminen el precio de los combustibles? ¿Y por qué es un pecado mortal, una herejía, aquí en el Ecuador hacer lo mismo? Esta merece una respuesta de la izquierda ecuatoriana. Por supuesto, usted no es parte de la izquierda ecuatoriana, pero al finalizar esa parte dijo el expresidente Hurtado que en el fondo esto era un tema de coraje, que le habían advertido un incremento del precio de la gasolina, mencionó que Juan Pablo Moncagata le dijo que se caía, que otros sectores le dijeron lo mismo, y al día siguiente las advertencias lo hizo, y no se cayó. Y aunque no existía ISA en esa época, tenía el FUT, que paralizaba el país. ¿Tiene que ser esto una cuestión de coraje? ¿Es coraje lo que necesita el presidente para ir por este camino, eliminar subsidios, subir IVA, ajustar el Estado? A ver, para focalizar los precios de los combustibles, que yo creo que es una medida necesaria, hay que hacerlo en una forma muy concienzuda, porque el problema de la balanza energética del Ecuador es muy diferente a la de Cuba, pues Cuba no produce petróleo, Cuba importa todo el petróleo o se lo regalaban. Y una vez que ya no le regalan, pues evidentemente no tienen plata para seguir comprando. ¿Por qué de una manera muy concienzuda? Porque en el Ecuador no solamente importamos combustibles y derivados, también exportamos derivados. En el Ecuador no solamente importamos, sino que también producimos. Entonces la ecuación energética es diferente. Consciente de eso, dice un economista, colega suyo muy respetado, el domingo en el Universo, tratar de focalizar vendiendo el mismo producto pero a precios distintos suena bonito en papel y hasta factible en modelos, pero no en la práctica. La eliminación del subsidio al diésel, por ejemplo, las camaroneras resultó en un fuerte incremento de las ventas de diésel automotor, evidente desvío. Mejor eliminar el subsidio a los combustibles y que la compensación a los grupos vulnerables se dé por otros mecanismos. Carlos, pero vuelvo a decir, si nosotros estamos produciendo derivados al costo de producción de petróleo nuestro, por ejemplo, el pozo Sacha es $8 el barril, el costo es bajo, entonces, ¿a qué precio le ponemos ahí? Por eso tiene que haber una cosa muy bien analizada. Es muy diferente, por ejemplo, en Chile. ¿Por qué no puede ganar el Estado también vendiendo a precios internacionales? En este caso, el margen de utilidad sería mayor. Y esa utilidad la destina a otras cosas. Pero perfecto, Carlos. Entonces ya no es subsidio, sino que es un precio adicional para reflejar lo que sería el costo de oportunidad. Correcto. Pero, claro, mira. Yo lo que le pasó a Venezuela, y es un ejemplo remoto, tras milenios de vender a 50 centavos la gasolina. Te doy un ejemplo. El primer exportador mundial de banano no es Ecuador, sino Brasil. Sí. El primer exportador de banano es Ecuador. ¿Y Brasil cuánto exporta? Nada, porque los brasileños se comen todo el banano. Entonces uno podría decir en Brasil, el costo de oportunidad que los brasileños se coman el banano es demasiado alto y vamos a ponerle un impuesto para que el Estado gane. Eso es lo que está pasando aquí. Le hago una pequeña Aquí tenemos producción propia. El primer exportador de banano no es Brasil, el primer productor de banano es Brasil. Productor. Pero no es el primer exportador. Productor. Ya, usted dijo el primer exportador. Bueno, el primer exportador es Ecuador. Entendí muy bien. Ya. Qué bueno que nos acompañe con una opinión tan discrepante y tan necesaria ahora. Justamente por no oír esto a tiempo, es que estamos donde nos hallamos ahora. El gran dilema tiene que ser Daniel Noboa el que instrumente lo que otros no hicieron. María Clara. Cuando volvamos tendremos también la opinión de Abelardo Pachano sobre el tema que tratamos hoy, el IVA. Y además se une a nosotros como panelista vía Zoom Fernando Ibarra, presidente del Parlamento de los Trabajadores. Lo trascendente ya no solo será lo urgente, el incremento del IVA, sino que el presidente invierta su capital político en medidas que otros postergaron por cobardía o miopía. Y el país agradecerá si lo principal
proteger la vida, se mantiene con firmeza. Proseguimos con este fascinante tema de un último intento de racionalidad que esperamos que sea lo que haga la Asamblea mañana. Les recuerdo que el reprise del programa es por One Plus, Canal 14, el mismo número de 3 cableras que lo reproducen, Extreme TV Cable, CNT y Claro TV. Apenas concluye el periódico digital Ecuador en Vivo, sube un resumen a su portal principal y página de noticias. Y en Estados Unidos, mediante diversas plataformas y modalidades que ahorita no puedo repetir, estamos en simultáneo por Macro Digital. Seguimos, María Clara. Volvemos al tema con el economista Abelardo Pachano, que fue consultado por nuestro director, Carlos Vera, tan pronto estuvo presente durante la severa advertencia que hizo Cordes respecto a los peligros de la economía si se incrementa o no el IVA. Esto para su programa de radio Del Día a la Noche de Radio Centro. El Ecuador necesita crecer, el Ecuador necesita inversión privada y necesita un ambiente de confianza y seguridad. Con un Estado que es una amenaza permanente para las finanzas y las actividades privadas. Nosotros teníamos un tamaño de Estado que representaba, mal contadas las cifras, entre el 20 y el 22% del Producto Interno Bruto, y Correa lo llevó al 45% del Producto Interno Bruto. Y para llevarle al 45%, creó nuevas instituciones, duplicó la estructura, yo diría, burocrática del Estado y incursionó en un montón de inversiones fallidas y corruptas. El Ecuador no encuentra un sistema económico compatible con la política general que le asegure a los habitantes del Ecuador, a los inversionistas nacionales, a los académicos y absolutamente a todo el conglomerado que pueden vivir con tranquilidad. Y ese era el contexto del incremento del IVA que ellos apoyaban, con un grupo de Cortes. En la conferencia de prensa estuvo Osvaldo Hurtado, José Hidalgo, la focalización urgente de subsidios y sobre todo énfasis en lo que acaba de poner Abelardo Pachano, reducción del Estado. Dicen ellos que si todo eso no se hace, primero estamos al borde del abismo y segundo peligra la dolarización porque se ha comenzado a pagar ya con papeles a los GATS que descontarán en el VEDE y luego es posible que empiecen a hacer lo mismo los consejos provinciales y GATS con proveedores que irán a descontarlos en quien quiera que sea. ¿Es así? Mira, me parece que esa visión apocalíptica de que se termina la dolarización es exagerada. Tenemos ya 24 años con la dolarización, con varios gobiernos, algunos gobiernos que querían terminar con la dolarización. En un gobierno se emitieron, en cierto modo, ecuadólares, hubo una especie de bimonetarismo y la dolarización no fracasó. La dolarización no va a fracasar, la dolarización no va a terminar y me parece a mí que no es una buena política estar anunciándolo, porque ¿qué es lo que va a ocurrir, Carlos? Si no hay suficientes recursos en el Estado ecuatoriano es porque la dolarización está funcionando, pues para eso es la dolarización, para que el Estado no ponga la máquina de imprimir billetes y cree una situación inflacionaria en el país. Al extremo pues. De que a los tiempos llegamos otra vez a algo que hace mucho tiempo no se experimentaba, como es dejar de pagar los sueldos completos de la burocracia al final del mes. Pero hemos pagado puntualmente más de $1.000 millones de deuda externa. 267. No, 1.000 durante este periodo, de este gobierno. ¿En estos 2 meses? 1.000 y pico millones se han pagado. Entonces, porque si no era peor, nos cerraban la llave, eso estaba mal. ¿Cuál llave? Pero ¿cuál llave si estamos cerrados? De financiamiento de los multilaterales. No, eso va parte del tema del riesgo país. Porque con los multilaterales se habla, ¿acaso que Argentina paga su deuda? ¿Debimos haber suspendido ese pago? Señor, estamos en emergencia, dennos chance. Debimos haber ido y planteado las cosas como tienen que ser. Mira, a mí me correspondió sugerirle a Febres Cordero que suspenda el pago de la deuda en 1987, y se hizo. Y nadie se cayó de la... No, pues... Otro presidente, otro liderazgo, no estábamos en guerra. Estamos hablando de medidas. ¿Fue cuando se rompió el oleoducto? 42 kilómetros del oleoducto. Nos quedamos sin exportar petróleo. Yo le recomendé a Febres Cordero y me dice, yo soy de derecha, ¿cómo voy a hacer eso? Entonces le digo, entonces tienen que subir impuestos. Yo no voy a hacer eso. Tú vas a Nueva York y explicas. Fui a Nueva York y expliqué. Qué bueno que la situación. Ok. Pues eso ha pasado, Carlos. Esto no es tan desesperado. ¿Saben quién coincide?
Fausto Ortiz, otro exministro de Finanzas, que ayer en un artículo llamado Proyección en Expreso dijo lo mismo en otras palabras. Lo que están es proyectando su temor o su afán de que se acabe la dolarización. Tan mal no estamos. ¿Qué hacemos, Fernando Ibarra, expresidente del Parlamento Laboral? ¿Qué hacemos? A largo plazo la fórmula es conocida. ¿Qué hacemos en esta coyuntura? ¿Qué debe hacer mañana la Asamblea? Bienvenido. Muy buenas noches, Carlos. Siempre es un gusto. Bueno, se han dicho algunos elementos con los que yo coincido. Por ejemplo, efectivamente la dolarización no está en riesgo. Ese es el cuco que nos sacan a cada momento para imponernos cualquier tipo de medidas. Lo mismo lo de la guerra. Esta es una guerra que, entre comillas, vamos a pagar nosotros, estamos pagando nosotros, pero que no la generamos nosotros. La generan los países consumidores de droga, y que hasta ahora sus aportes que se anunciaron en el gobierno de Lazo iban a ser de 3.000 y pico de millones de dólares, realmente lo que ha llegado no es más allá de 2 millones y pico. Entonces, tenemos que emprender por otra vía. Creo que efectivamente se necesita valentía en el presidente de la República para tomar medidas, claro que sí, porque hay que entrar a enfrentar de una vez por todas los problemas estructurales, mientras no nos enfrentemos como corresponde. Por ejemplo, si hablamos de subsidios, hay que también mejorar condiciones de ingresos de la población. La mejor manera que la gente no necesite subsidios es que gane lo suficiente. En este país los precios están en un nivel muy alto frente a lo que realmente percibe la población. Entonces, el presidente de la República tiene que buscar otras alternativas para enfrentar los problemas coyunturales. No se puede, por ejemplo, querer estar en viva el aplauso con los organismos multilaterales, mientras que el país tiene que dejar de pagar a profesores, a médicos, al sector público en general, o a los proveedores, que son parte importante en la propia dinamización de la economía, porque es la gente que cuando le compra al Estado mueve la economía, y en esa línea se genera inclusive empleo. Requerimos que el presidente sea en eso más amplio, no podemos quedarnos en lo mismo, porque si no, cada vez y cuando volvemos a la misma medida. Yo lo escuché a Osvaldo Hurtado en su entrevista hoy en la mañana, pero esa es otra realidad. El mundo cambió y el país cambió, y lo que él plantea de que aquí no va a pasar nada, ojo, la situación crítica social en este momento no es la que él tenía en su gobierno. Lo que sí es verdad que en ese tiempo no había la CONAIE, pero había un FUD muy fuerte. Luego después nosotros, por las reformas laborales, hemos ido perdiendo capacidad de movilización. Pero el pueblo no espera que lo llame el FUD o el Parlamento o el líder. Dice, cuando sienta que ya nada más, el pueblo se levantará. Doctor, la experiencia dice que cualquier medida que llegue a tomar el Ejecutivo, más si llegan a hacer cambios o ajustes largamente postergados, termina ajustando más afuera y abajo. Se desplaza el efecto hacia allí. Si esto provoca un escozor popular, no un desencanto general, y un descontento creciente, y algunos movilizan al pueblo a las calles, ¿ustedes están dispuestos a decir, no, esa no es la vía, o se van a unir? Ok, disculpen, la pregunta quedó planteada, terminó el doctor Fernando Ibarra. ¿Me puede responder esto último? Si hacerlo adecuado genera convulsión popular, ¿qué hacer? Carlos, lo que pasa es que hay que hacerlo de una manera suficientemente clara para que la gente entienda. Hay ¿Qué subsidios, es suficientemente clara? Bueno, suficientemente clara para decir, aquí estamos nosotros subsidiando, por ejemplo, a los contrabandistas. Eso tiene que pararse. Con lo del diésel. En lo del diésel. Transparente. Eso tiene que ver con comunicación. Bueno, pero eso tiene que ver también con cuál es el modelo de focalización. Venimos hablando años de que se van a focalizar los subsidios y no se lo ha hecho. Pero hay dos temas que a mí me parece importante tocar. Corrupción. ¿Qué estamos haciendo contra la corrupción? Yo creo que el ex secretario general de la corrupción, el señor Luis Verde Soto, debe devolver la plata que recibió como secretario, porque definitivamente no hizo nada en el tema de la corrupción. Ese es un tema. ¿El otro? ¿Estamos dejando fuera? Pero ese tema requiere solamente que el presidente de la República firme una carta al secretario general de Naciones Unidas y le pida que en el Ecuador conforme una comisión internacional de lucha contra la corrupción. Qué bueno que usted coincide con esa idea. Pero ¿por qué no voy a coincidir? La vengo diciendo hace tiempo. Y además se lo hizo en Guatemala, en El Salvador, en Honduras. ¿Sabe quién la impulsa también? Jorge Alvear. Jorge Alvear también. Y quedó en el mismo grupo. Y ese es un tema. ¿El otro? El otro tema, para reducir el tamaño del Estado, no me gusta hablar en términos personales, Carlos, pero hace 20 y tantos años que fui ministro, propuse
que se ponga en vigencia la presupuestación base cero, para que los presupuestos se hagan desde cero, que no haya una presupuestación inercial, que es la forma como hoy se presupuesta. ¿Cuánto fue el año pasado? Súbale un porcentaje. Explíquele cómo serviría eso para reducir el tamaño del Estado. Como hace un ama de casa cuando va al mercado. Le pregunta a la empleada, ¿tenemos arroz o tenemos carne? Sí, todavía queda. No compras lo mismo de la vez anterior. Y le dirían a los que están empleados, no, a todos esa partida fue eliminada, no existe, tú estás fuera. Todos los ministerios tienen que comenzar desde cero cada año, justificar todas las partidas. ¿Eso no entraña un despido masivo? No necesariamente. ¿O significativamente? Evita el despilfarro, Carlos. Para lo que no hay partido, no hay empleados. Yo te hago o te doy un ejemplo. El Ministerio de Educación compró, por decir algo, 500,000 libros X. Y todos los años compra 500,000 libros. Llega el año siguiente y dice, ¿cuántos libros tenemos? Todavía nos quedan 280,000. ¿Por qué va a comprar 500,000? Okay. Se perjudica el proveedor. Entonces, por eso tiene que haber también un control de compras públicas. Cuando volvamos, le haré una pregunta respecto a la época en que usted y Francisco Sued estaban al frente en el 87 e hicieron lo que nos acaba de contar. Ojalá no me olvide, recuérdemelo. María Clara. En el siguiente bloque contaremos también con la opinión del economista Alberto Acosta Burneo. Y como panelista vía Zoom tendremos al doctor Adrián Castro respecto al tema que estamos tratando. Lo trascendente ya no solo será lo urgente, el incremento del IVA, sino que el presidente invierta su capital político en medidas que otros postergaron por cobardía o miopía. Y el país agradecerá si lo principal, proteger la vida, se mantiene con firmeza. Disculpen que hubo un problema con la conexión de Adrián Castro, quería saber por dónde iba el legislativo mañana, pero ya nos dio suficientes pistas Henry Kronfeld. María Carrera. Volviendo al tema, veremos sobre algo ya tratado aquí en el sentido de abrir puertas sobre el valor que tiene subir el IVA en este momento más que lo que proporcione recursos. Le preguntó nuestro director Carlos Vera a Alberto Acosta Burneo el 29 de enero. Hay quienes dicen que se requiere un programa nuevo con el FMI. ¿Cuál es el plan? Ese es el tema. Necesitamos un plan urgente y necesitamos adoptar los correctivos ya. ¿Por qué cree usted que no lo hay? Porque inicialmente el gobierno entró con una visión distinta. Tal vez desde fuera no veía la magnitud del problema. Nos presentaron en la primera reforma tributaria, una reforma que no subió impuestos, el presidente cumplió con su palabra en su momento, sí. No subió impuestos, pero tampoco nos presentó un plan para corregir. Y comenzaron poco a poco a darse cuenta y a descubrir cómo ha sido la cosa, porque realmente no la conocían. No se puede entregar al gobierno un cheque en blanco porque un gobierno que no tiene ni para pagar sueldos, ¿qué nos va a decir después? Me gasté toda la plata y ya no tengo ni un centavo para seguridad. Y esto de aquí es un esfuerzo que los ciudadanos estamos haciendo para seguridad, y eso hay que estar muy claros. El esfuerzo inicial es para seguridad, aunque no exclusivamente para seguridad, quedó allí evidenciado cuando él apoyaba la iniciativa. Ahora, le decía yo que le tenía un planteamiento de la época del 87, fue, ¿verdad? Febres Cordero tenía algo que también tiene Daniel Noboa, pero en un grado inferior por el tipo de oposición que enfrentó. Nunca me olvido que Javier Ledesma dijo, nosotros gobernaremos desde la oposición, en el 84. Ok. Daniel Noboa tiene un gran capital político. ¿Debe invertirlo para hacer lo que nunca se hizo? Por supuesto. Hay muchas cosas que se pueden hacer, no requiere del Congreso. Las que usted ha mencionado. Ya dije eso. También puede hacer suyo el proyecto de internacionalización de la banca, modernización de la banca para bajar las tasas de interés. Hay muchas cosas que pueden hacerse. ¿Cómo se internacionaliza la banca? Bueno, para decirlo muy sencillo, haciendo un copy-paste del Código Monetario Panameño. Ese anteproyecto está en la Asamblea desde octubre del 2020. Lo he conversado con Henry Kronfeld, le gusta. Lo he conversado con otros asambleístas. Espero que lo hagan realidad y que el gobierno lo apoye. ¿No cabe entonces grabar a la banca dentro del paquete que sale mañana? Ya que ellos han dicho en un comunicado de ayer que eso contraería el crédito más o menos en 4.000 millones de dólares, aunque lo estimó aquí su representante de Asobanca, Marco Rodríguez, en 1.700 millones de dólares. No, yo no creo que va por ahí el tema, sino que hay un problema de inconstitucionalidad. Cuando tú comienzas a singularizar ciertos sectores para clavarle impuestos, los impuestos tienen que tener una dosis de generalidad que no la tiene si tú estás dedicándole el impuesto a un sector en particular.
Yo creo que hay una exageración también de la banca, no es que se va a contraer el crédito, ni mucho menos. Lo que ocurre, recordemos, es que en el Ecuador hay pocos bancos, 5 bancos, que controlan 2/3 partes de los activos. Es importante que Ecuador tenga más competencia bancaria y de eso se trata ese proyecto. Porque no puede ser, Carlos, que aquí en el Ecuador tengamos que pagar una tasa de interés que es el doble de la de Panamá, siendo ambos países dolarizados. Por eso es que tampoco cabe que se hagan comparaciones del IVA con países que tienen esquemas monetarios no dolarizados. No importa pues que Colombia, Brasil, Chile, Uruguay, Argentina tengan 29-30%, porque que todos los días se devalúan esas monedas. Tenemos todavía más, pero María Clara, ¿será? Al volver, por supuesto, ya en la parte final de nuestro programa, mis preguntas para nuestro invitado central, sus últimas reflexiones y el comentario de nuestro director Carlos Vera. Lo trascendente ya no solo será lo urgente, el incremento del IVA, sino que el presidente invierta su capital político en medidas que otros postergaron por cobardía o miopía. Y el país agradecerá si lo principal, proteger la vida, se mantiene con firmeza. Estamos de vuelta para la parte final de este programa sobre un último intento de racionalidad que esperamos sea lo que mañana impere en la Asamblea. Y concluimos con el rito que han establecido aquí María Clara Triviño Martínez y Lorena Ochoa. Gracias, Carlos. Ahora corresponden las preguntas para nuestro invitado central, recordándole que deben de ser respondidas en términos de sí o no. La primera pregunta para usted, doctor Carlos Julio Emanuel. ¿Cree que el presidente Noboa está más preocupado por su reelección que por sus aciertos, sí o no? Sí. La segunda, parte de los aciertos que impulsaría la reelección del presidente Noboa es hacer en un año lo que otros postergaron por décadas, ¿sí o no? Sí. La tercera, ¿hay alguna forma rápida de generar 1.500 millones de dólares que no sea con el paquete tributario modificado por la Asamblea, sí o no? Sí hay. La cuarta, el estado de guerra que vive el Ecuador hará comprender a su población la necesidad de un nuevo ajuste que inevitablemente afectará a los sectores más bajos, ¿sí o no? Diría no, pero es una pregunta compleja. La quinta y última. Hay mucha rigidez en los organismos internacionales que han mandado al Ecuador el mensaje de, entre comillas, ajustense en 3.000 millones de dólares y les prestamos otros 3.000 millones de dólares más, ¿sí o no? Sí. Muchas gracias, Carlos. Con esto último quiero concluir, siendo como usted contestó la última pregunta, urge presentar, ya veremos los términos y qué se propone, pero urge presentar al Fondo Monetario Internacional un programa económico el próximo mes. Urge presentar un programa económico. Yo recuerdo un anterior programa tuyo, tú concluiste que el problema es que no había programa económico. Correcto. Recuerdo tu frase. Correcto. Lo que ocurre es que actualmente en el Fondo Monetario hay un artículo, lo voy a poner aquí en la cámara, hay una suerte de esquizofrenia, porque se han dado cuenta en el Fondo Monetario que los programas de ajuste no funcionan y que los programas que priorizan el crecimiento económico son los únicos que a la larga tienen un efecto positivo en la población y la disminución de la deuda. En el propio fondo, no es una opinión mía. Entonces esperemos que el Fondo Monetario le haga caso a su departamento de investigaciones. Y que el Ecuador sea consistente con lo que el Fondo Monetario ha dicho, que aproveche la coyuntura. Pero obviamente. Así que no nos vayamos a poner la soga al cuello otra vez. Tú debes ser testigo, Carlos, creo que lo fuiste, de alguna vez que un ministro de Finanzas del Ecuador le dijo no al Fondo Monetario. Me parece que fue en... Marco Flores, 1997. No sé si fue en Japón o fue en Hong Kong, reunión internacional del Fondo Monetario, Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo. A Pancho Sued y a mí nos tocó hacerlo en el 85, a mí me tocó hacerlo en el 2001, decirle no al Fondo Monetario. No siempre hay que aceptarle. Y puede ser, porque ¿qué es el Fondo Monetario? Es un conjunto de economistas que han aprendido los mismos textos que nosotros y podemos discutir los temas abiertamente. Economista Carlos Julio Emanuel, muchas gracias por hacer eso una vez más aquí. Discutir los temas abiertamente y aportar con una opinión que no es la más frecuente hoy ni la más popular. Pero durante mucho tiempo
ha demostrado ser la más sabia, o por lo menos la que más razón tuvo. Ciertamente que las circunstancias son distintas a la ocasión en que él manejó la economía como ministro de Economía, o fue su ente rector, el Banco Central, pero no tanto como para desmerecer todas las observaciones que aquí ha hecho. En especial, la necesidad de incorporar a la gestión económica dos elementos: anticorrupción, para lo cual se une a la propuesta de pedirle a la ONU una comisión internacional contra la impunidad como la que hubo en Guatemala, que aquí se llamaría CICIE, y la propuesta de comenzar con presupuesto cero. Desgraciadamente, una vez más, todo eso por las urgencias del momento pasarán a un segundo momento, porque en este momento lo único que se ve posible para salir del hueco comienza con un incremento del IVA. Ya ven ustedes cómo lo va a permitir la Asamblea, ya ven ustedes que van a votar por temas para cada uno salvar su responsabilidad, es decir, nosotros hasta el final insistimos, el presidente manda un veto parcial, no hay 92 para ratificarse y va lo que el presidente quiso. Esa es la jugada patriótica de los legisladores. Del presidente de la República depende que no sea demagógica. A él le toca el reto y el privilegio de hacer lo que todos los demás no quisieron o no pudieron. Y como aquí hemos dicho, si está pensando en la reelección, ese es el mejor camino. María Clara. El día de mañana a las 22 horas trataremos aquí el fenómeno Bukele, presidente que arrasa las elecciones en El Salvador, pero más que nada el apoyo de todo su pueblo por resolver el problema de la inseguridad.